que tenemos por la administración pública y la formación de quienes participan en el hacer diario y la gestión de las políticas públicas. Lo cierto, estamos en un momento muy difícil para todos nosotros, porque la administración pública, el Estado, está siendo objeto de un ataque quizás impensado para todos nosotros y nosotras, pero también las universidades. Eso lo quiero remarcar y poner de relieve. Estamos próximos a una nueva marcha federal porque digamos, las iniciativas vinculadas con una literal destrucción de estos espacios de formación que tan relevantes son para la vida del país, están en marcha y parecen no tener freno. Así pensado, dado que en este espacio nosotros queremos reunir las experiencias en la formación de administradores públicos desde los espacios universitarios y desde la propia administración pública, parecería, bueno, que estamos como fuera de foco. Estamos en un momento, bueno, nada, las invito a suspender un poco ese contexto tan agresivo, tan distópico, en el cual estamos haciendo esta conversación. Pero bueno, lo cierto es que algunas de las preguntas disparadoras que nos planteamos, quienes vamos a conversar primero para después ver si invitamos a que ustedes también lo hagan, en relación a cómo se forman las personas que luego trabajan en la administración pública, qué papel tienen las propuestas formativas de las universidades que de tiempo a esta parte han avanzado tanto, bueno, sobre todo en posgrado, pero también en el grado, qué perfiles se plantean y luego qué pasa con el trabajo de formación en el propio espacio de la administración pública. Entonces, algunas de las preguntas que nos planteamos y que ahora compartimos con ustedes también tiene que ver con los perfiles que es necesario desarrollar y cómo están planteados en las diversas propuestas, en el nivel superior universitario, qué elementos deben ser tenidos en cuenta para la identificación de las necesidades y demandas de formación, qué diferencias es conveniente mantener entre las diversas instancias de formación, si es que está bueno que tengan o no diferencias, qué relaciones deberían mantener las diversas instancias de formación relacionadas con la administración pública, actores que intervienen en la elaboración de las propuestas de formación, relaciones necesarias entre los diversos tipos de conocimiento para la formación de los administradores públicos y articulaciones entre ámbitos de formación, ámbitos de gestión para el enriquecimiento de la formación. Bueno, como verán, primero son bastantes preguntas, pero a la vez tampoco agotan las posibles inquietudes por donde podríamos transitar para pensar esta cuestión. Quienes integramos este panel, yo coordinado, pero a la vez también voy a hablar, bueno, es así. Somos muchos provenientes del ámbito universitario, algunos cruzan, y esto es lo interesante, el ámbito universitario y el ámbito de la gestión, y luego, todavía no se Elisa Lemo, que también participa del ámbito universitario, pero ha tenido una trayectoria destacadísima, después vamos a hacer alguna data, en la elaboración de propuestas de capacitación en el Instituto Nacional de la Administración Pública fundamentalmente. Entonces, ahora dicho todo esto, vamos a dar lugar, vamos a tratar de hacer nosotros presentaciones cortitas, pero a veces ustedes saben que siempre los tiempos se van de las manos. Va a iniciar Sergio Agov, les cuento un poquito para que... Perdón, disculpen. No lo conocen. Ay, disculpen.
Bueno, Sergio tiene su formación de base en psicología, ha hecho una maestría en Estado de Administración Pública, la maestría más antigua, si se quiere, que es la que oportunamente fue dirigida por Oscar Oblak. Trabaja en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ha sido director de la carrera de Administración Pública que desde los inicios la Universidad Nacional de General Sarmiento ha tenido entre sus propuestas de formación y actualmente, bueno, hace relativamente poco ha producido junto con otros colegas, un mapa de la formación en administración pública en el país, de las propuestas que en el ámbito universitario se han ido desarrollando y seguramente con eso va a arrancar en esta conversación. Sergio, te damos la palabra. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, Sí, sí, ahora sí. buenos días a todas y todos. Buenos días. Primero, quiero acordar, sumarme a las palabras iniciales de Elsa respecto de este momento y del el sentido que tienen reuniones como estas del Congreso de AEAP, que siempre son relevantes, siempre son significativas. Y siempre intentan atender a la coyuntura y en este momento estamos, bueno, en este momento tan difícil. Entonces, antes de hacer lo que pedía Elsa, esta suspensión de la coyuntura para meternos en estos temas, quería simplemente sumarme a las palabras iniciales reconociendo lo problemático de este momento. Dicho esto, quería hacer algunas aclaraciones iniciales a la presentación de esta presentación, de este PowerPoint, que es simplemente un disparador para que después entremos en una conversación, por supuesto con las compañeras del panel y también con todos quienes asisten todas y todos quienes asisten a esta actividad. La primera aclaración ya la hizo Elsa y es que ahí en la filmina inicial aparece el título de formación en administración pública y hay que decir que este trabajo habla de la formación universitaria, no de la formación en administración pública en general. De hecho, como les voy a contar, esto deriva de una investigación que inicialmente tuvo el propósito también de mirar algunas propuestas de formación para la gestión pública, como fue la del programa de formación de administradores gubernamentales, la del programa de formación de economistas de gobierno a nivel nacional, pero finalmente, por esas cosas que tienen los proyectos de investigación, terminamos concentrándonos en la formación universitaria. Así que hablamos de eso. La segunda cuestión es sobre el mote de administración pública. En este caso, si ustedes acceden a la publicación de General Sarmiento, que es una publicación virtual que se llama así, Mapa de la Formación en Administración Pública, van a encontrar que hablamos de carreras cuyas titulaciones son de administración pública, pero también gestión gubernamental, gestión de políticas públicas, gobierno, es decir, buscamos construir un campo, un universo de oferta formativa eh, de estos subcampos de la ciencia política, ¿no? Es decir, tratamos de reunir en un conjunto muy heterogéneo formaciones que de hecho surgen, digamos, como de estos subcampos de la ciencia política. Esto tiene alguna consecuencia respecto al estudio porque efectivamente presenta un universo muy variopinto, pero quiere decir que no se reduce solamente a las carreras así llamadas que titulan en la administración pública. Esta es una publicación
este trabajo fue publicado en el año 2018. Entonces, uno podría decir que efectivamente es un trabajo que requiere, desde el punto de vista de los números absolutos, alguna actualización. Eh, Sin embargo, lo presento primero como disparador de esta discusión y segundo porque creo que sigue teniendo valor descriptivo en términos relativos, ¿no? Más allá de que efectivamente habría que ajustar ahí las cantidades de carreras y demás. Nosotros intentamos relevar la oferta, ahí podemos pasar a la segunda filmina. Intentamos, si se puede, o sea, si no, lo paso yo. Eh, ¿Pasó? Bueno, me pongo yo el power para ver qué estoy diciendo. Este, Nosotros trabajamos en el relevamiento y análisis de las propuestas formativas de los tres niveles del sistema universitario de pregrado, grado y posgrado. Y tratamos de caracterizar esa formación mirando la oferta, o sea, si la oferta estaba constituida por universidades nacionales o provinciales, públicas o universidades privadas, mirando cómo estaba distribuida en el territorio y mirando después esas dos cuestiones que aparecen ahí en esta filmina. Aparece como sesgos de contenido, yo diría directamente contenido y el formato. Ahora, después más adelante me voy a referir a qué es formato. Podemos pasar entonces a la siguiente filmina. No sé si ya está, porque no estoy viendo. ¿Ya está la filmina de la torta? Bueno, ahí lo que se ve, que es otra cuestión aclaratoria, nosotros hicimos esta investigación en dos pasos. Esto surgió, veo que está en el grupo ahí Gustavo Badía, él dirigió una investigación en donde empezamos este trabajo. Investigación que iniciamos en el año 2002 hasta el 2003 y tomamos ahí la referencia en 1990 entendiendo que era, digamos, una referencia arbitraria, pero al mismo tiempo un año, digamos, que iniciaba una década de grandes transformaciones a nivel del Estado y de la gestión pública, y donde también una década donde se crearon muchas universidades y muchas universidades que ensancharon la oferta de carreras en este campo, y por eso tomamos como referencia el año 1990. Y luego retomamos la investigación en 2015 hasta 2017, 3 años de trabajo, y la publicamos en 2018, entonces completamos, digamos, el periodo donde habíamos terminado, en 2004, completamos de 2005 a 2017, de manera que acá presentamos un poco la Constitución en esos dos periodos, digamos, de la oferta. Y acá lo que estamos viendo es cómo está armado desde el punto de vista de la integración de los niveles universitarios, y en el primer periodo había una cierta paridad con una leve dominancia del posgrado respecto del grado, pero más o menos repartían 40% de la formación y el 16% restante era de pregrado. El nivel de pregrado se mantuvo más o menos en los mismos valores, pero vean que en el segundo periodo hay un notorio crecimiento de la oferta de posgrado a expensas de lo que después quedó siendo el grado, este, que redujo su peso, digamos, significativamente en términos porcentuales, ¿no? Eh, la oferta creció en los tres niveles, pero la conformación varió en ese sentido. Eh, Desde el punto de vista de la eh, oferta público-privada o de universidades públicas y privadas, eso se mantuvo eh, bastante parecido en los dos momentos, bastante equilibrado en términos de que alrededor de las 3/4 partes de la oferta de formación en este campo ancho de administración, gestión, política pública, gobierno, está dada por universidades públicas.
y lo restante, el 25% restante, por universidades privadas. Sin embargo, cuando uno mira un poco cómo es la dinámica de movimiento de la oferta, lo que es interesante es ver que en los tres niveles prácticamente se triplica la oferta, y incluso en el posgrado más que se triplica en el caso de la oferta pública, de universidades públicas, pero el crecimiento menor se da a nivel de grado en las universidades públicas. En todos los otros casos hay entre un 300 y un 400% de crecimiento de la oferta, y solamente a nivel del grado universitario en universidades públicas se mantiene más o menos en los mismos valores o crece de manera muy parca. Desde el punto de vista del desarrollo, del despliegue en el territorio, teníamos en el primer periodo una oferta con un alto grado de concentración en la región metropolitana de Buenos Aires, que está... perdón, no sé si están pasando la filmina, yo estoy pasando mis filminas y... ¿Hola? Sí, ahí estamos pasando. Bueno, aquí se ve la concentración en la región metropolitana de Buenos Aires en el primer periodo, con un 40% de la formación concentrada ahí, que ya, o sea, dictada ahí, ofrecida ahí, pero digo, ya suponía un grado de concentración importante. Pero eso se acentúa aún más al punto que se invierte, y en el segundo periodo tenemos el 60% de la oferta formativa en este campo concentrada en la región metropolitana de Buenos Aires y el 40% restante en el resto de las provincias. Y finalmente, digo, para ir cerrando, nosotros tratamos de, tomando los estudios sobre educación superior, caracterizar esto que les decía, contenidos y formatos. Y para los contenidos distinguimos unas categorías que eran los espacios curriculares disciplinares, los espacios que llamamos específicos, y después la categoría clásica de otros, digamos, que puede ser por otro lado discutida, pero bueno, en principio esta gran discriminación entre espacios disciplinares y espacios específicos, los específicos eran los que transmitían, ya sea porque se referían a tecnologías de gestión específicas del sector público, gestión de recursos humanos, gestión presupuestaria, gestión de estructuras o diseño de estructuras, o bien a cuestiones de coyuntura, por ejemplo, los seminarios que hubo en distintas carreras de reforma del Estado en los años 90, los seminarios sobre integración regional, es decir, lecturas de temas o de issues críticos en la gestión pública, los reunimos en esta categoría de espacios específicos, y después los espacios disciplinares. Y lo que veíamos en líneas generales a lo largo de estos dos periodos es la preeminencia, la dominancia de los espacios disciplinares. Para una formación que se pretende una formación para la gestión, los espacios específicos que a veces traducen las cuestiones de gestión y de coyuntura más críticas para la gestión, tienen un peso menor, aunque como uno ve ahí, especialmente en el nivel de posgrado, increíblemente han crecido, pero no tanto en el grado y significativamente tampoco en el pregrado, que son formaciones de tecnicatura. Entonces, desde el punto de vista de los contenidos, aparecen fuertemente cuatro disciplinas: la ciencia política y la administración en un primer escalón, y la economía y el derecho en un segundo escalón. Eh, Esto da lugar, y vamos ya a las últimas dos filminas, a algunas conclusiones que sacamos en ese trabajo respecto de una formación que se vio fortalecida en el segundo periodo, donde hubo un crecimiento de la oferta en los tres niveles universitarios, una formación, una oferta formativa que atraviesa dos momentos políticos del Estado, si se quiere, tomando el 90
Y si queremos, podemos decir que estamos en un tercer momento, o a partir del año 2015 entramos en un tercer momento político de la política respecto del Estado. Sin embargo, más allá de de esos cambios importantes de la coyuntura política, los formatos los contenidos de la formación no se vieron tan radicalmente, o sea, esos cambios políticos no se tradujeron después en los formatos curriculares de las carreras en general. Siguieron teniendo, y vamos a la última filmina, una característica similar de una formación de naturaleza más contenidista, donde priman algunas de las disciplinas principales que ya he mencionado, una formación de capacidades genéricas asociadas a funciones transversales, la gestión de recursos humanos, la gestión presupuestaria, es decir, no identificando temas o cuestiones de coyuntura. Y, y acá voy a un punto que después va a ser retomado en las otras exposiciones y espero que podamos conversar y que tiene que ver con la pregunta, la última pregunta, la pregunta 7 que refería Elsa, una escasez de espacios de práctica en una formación que se pretende, una formación para la gestión, una notable escasez, que yo diría casi hasta va de lo nulo a lo muy poco, de espacios de práctica que suponen ahí espacios de articulación con los lugares de la gestión estatal, los lugares donde se supone que los graduados y graduadas de estas carreras, especialmente del pregrado y el grado, van a poder insertarse posteriormente. Bueno, yo dejo aquí y la seguimos después en la conversación. Gracias, Sergio. Notable, porque, bueno, siempre te empieza a usar mucho, bueno, has logrado concisión. Muy bien. Bien, ahora, bueno, nada, espero que hayan quedado algunas preguntas. El director a mí me quedaron unas cuantas a partir de lo que nos compartió Sergio. Ahora, María Laura nos va a hablar sobre la experiencia de la formación de los sociólogos en La Plata y su inserción en el trabajo público en la provincia de Buenos Aires. María Laura es socióloga de formación y es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de La Plata. Trabaja, como les decía anteriormente, en la universidad, dirige un proyecto de investigación ligado con cuestiones del Estado, ha escrito muchos trabajos y además es experta, disculpen ustedes, es experta en gestión pública, un programa que en la provincia de Buenos Aires replicó en alguna medida el de la formación de los agentes gubernamentales en Nación. Bueno, también tiene mucha actividad docente en posgrado en espacios de formación vinculados con el estado de la administración y la gestión pública. Así que, bueno, María Laura, contamos. Bueno, gracias. Me voy a poner el cronómetro así. Ay, sí, porque yo no soy buena. Así no me siento que los tiempos son escasos. Bueno, gracias por la presentación. Venimos compartiendo con Elsa otros espacios también de formación de posgrado, dirigiendo a algunos tesistas y desde algún tiempo venimos hablando sobre la cuestión de la formación y la articulación entre la formación y la inserción laboral y nos pareció oportuno tener un espacio en este congreso sobre esta temática tan importante en este contexto. Lo que yo voy a venir a hablar es de inserción docente en la formación de sociología, pero con la mirada de ser una trabajadora estatal, ¿sí? Desde que me sumé a la universidad como docente, coincidió también con mi inserción en el Estado, allá por el año fines del 98, así que hace casi 25 años, un poco más, en esta hibridez que, como vamos a
señalar es un poco también característica de los graduados y graduadas que he podido entrevistar. El trabajo se llama La formación para el trabajo en el Estado, potencialidades, tensiones y desencuentros, y recojo algunas de las preguntas del panel, ¿sí? De ese conversatorio, sobre todo esto de quiénes, ¿sí? O sea, y para quiénes pensamos la formación, en particular la formación sociológica, pensando, y tengo que hacer una aclaración, tomando la administración pública no como campo de estudio, ¿sí? Que es la formación predominante en sociología, es decir, entender el Estado, la administración, las políticas públicas, ¿sí? En esto que Lahuel llama, ¿no? Como el conocimiento de y el conocimiento en, ¿sí? El conocimiento de, es decir, tomarlos como objeto de estudio y no como un campo de inserción profesional, ¿sí? Conocimiento en, que se ha venido intensificando y trabajando sobre todo en los últimos años. Es una carrera relativamente nueva, yo estuve con el plan 91, soy tercera promoción, en el 2003 tuvimos un cambio de programa que ahora voy a relatar, y lo que voy a analizar es el programa nuevo, es decir, el programa nuevo que ya es bastante viejo, que es del 2003. Cuando uno revisa el perfil profesional y las incumbencias, es llamativo que en ningún momento se menciona la palabra Estado, ¿sí? En la formación de sociología, ni mucho menos administración pública. Ahí yo seleccioné algunas frases, tanto del perfil como de las incumbencias, y como verán, ¿sí? Hay un supuesto de orientación hacia el Estado, porque está hablando de políticas públicas o del ciclo de políticas públicas, en la implementación, en la evaluación, en el diseño, pero hay un rol predominantemente externo, más de asesoramiento, ¿no? Una expertise más externa, no pensada, digamos, como una incumbencia en la formación profesional. No obstante, con este cambio del plan de estudio 2003, se produjeron, digamos, algunos cambios que considero esenciales, ¿no? Para avanzar en pensar al Estado y a la administración pública como un campo de inserción profesional que tiene que ver con principalmente la incorporación de una materia específica, que es la materia en la cual yo soy docente, Sociología de las Organizaciones, y como siempre digo, no podría ser docente de esa materia si no trabajara en el Estado, ¿no? Porque también es eso, ¿no? Cómo enseñar, ¿no? Sobre, como hoy decía Sergio, contenidos genéricos y contenidos transversales. Lo que en sociología sí tenemos, a diferencia de lo que marcó Sergio, es contenido de coyuntura, ¿no? A través de las historias, análisis de la sociedad argentina, y hay un cúmulo de materias optativas, sociologías especiales, teorías especiales y talleres de investigación que están centrados sí, en el análisis de coyuntura. Esta materia de sociología de las organizaciones en el nuevo plan fue altamente resistida en su momento por diferentes claustros, porque se consideraba, ¿no? Saliendo de los 90 y los primeros debates que se dieron con el cambio del plan de estudios, es que era una materia empresarial, ¿no? Que era una materia neoliberal, que era una materia empresarial. Bueno, no obstante, se logró incorporar en el plan de estudios y ahora, ¿sí? Desde el punto de vista de los alumnos y las alumnas, es una de las materias que ellos le llaman como de quiebre, porque es la primera vez en la formación profesional, están más o menos en cuarto año cuando tienen esta materia, que piensan en una inserción haciendo algo práctico, ¿no? Y distinto a lo que serían las formas legitimadas, ¿no? De pensar la sociología, que es en el ámbito académico, ¿sí? Y en la investigación. Y se incorporaron distintos formatos de hacer estos talleres de investigación a través de la posibilidad, ¿no? De hacer convenios con esferas públicas y que los estudiantes tengan la posibilidad de cumplir 50 horas de taller de investigación de 200, es decir, tienen que hacer una de 100 y dos de 50, 3 talleres, que algunos de los talleres los puedan hacer en el marco de un convenio con una organización estatal, que ha habido algunos a lo largo de los años. Y también estaba la idea de invitar a sociólogos y sociólogas que no tengan trayectoria académica, sino trayectoria no académica, ¿sí? Por ejemplo, en la gestión estatal, para que den
materias especiales, por ejemplo, sociología de la educación podría ser un caso. Estos fueron los cambios, ¿no? A partir del Plan de Estudios 2003 y sumé a esta filmina la importancia de la mesa que tenemos sobre Estado y políticas públicas en las jornadas de Sociología de La Plata, que este año en diciembre tenemos las jornadas, que paradójicamente, ¿no? En esto de las formas legitimadas de pensar la sociología, esta es la mesa que más resúmenes ha recibido, 56. Vamos a ver después cuántos trabajos se sostienen, pero es la mesa, digamos, con mayor cantidad de trabajos. De convocatoria. Y el proyecto de investigación sobre políticas públicas en el marco de la provincia de Buenos Aires, donde distintos graduados y graduadas se suman, más estudiantes, y es interdisciplinario también colegas de otras disciplinas como psicología, administración, arquitectura, en su mayoría trabajan en el Estado provincial, por eso el recorte. Entonces, pensando, ¿no?, cómo formamos, que era la otra pregunta, y sobre qué temas, vemos este juego que dice el título, ¿no?, de las potencialidades, tensiones y desencuentros, ¿no?, las potencialidades que nos da tener esta materia, sociología de las organizaciones. Lo que está entre paréntesis fue como un buscador de palabras para ver cuántas veces aparecía. En las 3 materias específicas que tenemos de 29, creo que son más la tesina, calculen que los talleres que allí están marcados son los optativos, es decir, que materias específicas es solo sociología de las organizaciones. El taller optativo, sociología del Estado y las políticas públicas, a cargo de Antonio Camus, que fue director de la carrera, que impulsó gran parte de los cambios que comenté, y el taller, el segundo taller que también lo doy yo, como verán, estoy en las 2 materias que me implican esta hibridez profesional. En estas 3 materias, en estos 3 espacios curriculares, sí aparece la palabra administración, la palabra Estado, y entre los objetivos también de la materia se habla, ¿no?, de preparar a los estudiantes para intervenir en las políticas públicas y en el Estado. Esto no me voy a detener porque no tenemos tiempo, pero son imágenes de distintos espacios que fuimos generando, ¿no? Siempre en Sociología de las Organizaciones invitamos a trabajadores y trabajadoras estatales y también llevamos a los alumnos a espacios estatales. Bueno, allá lo que ven en el medio es Astilleros Río Santiago, en el lado de la derecha abajo Fiscalía del Estado, arriba de la Fiscalía del Estado que está el grupito, un taller que hicimos en el Ministerio de las Mujeres, los alumnos cursaron todo un taller entero en el Ministerio, y después distintas charlas que fuimos haciendo con distintas áreas de la gestión. Otra cuestión que me interesaba señalar, y que ya lo introduje anteriormente, fue esto de las formas legítimas de hacer sociología y cómo esto lo recupero de distintos textos de Pedro Blois, que analizó más que nada el campo de la uva, pero que lo invitamos hace unos años al proyecto de investigación, una charla, y coincidíamos que es un poco también lo que pasa en La Plata, ¿no?, estas tensiones entre ambos campos, a lo bourdieuno, quienes se insertan en el Estado y quienes están en la academia, de desacreditaciones mutuas, ¿no?, quienes, digamos, están en el campo de la academia, ¿no?, ven a quienes no lo están y tienen inserciones, por ejemplo, en el Estado, ¿no?, de la sociología autónoma versus, ¿no?, la sociología heterónoma, o una sociología sustantiva versus la irrelevante. También, ¿no?, esta cuestión de la autonomía, después me gustaría retomarla, y quienes están insertos en el Estado, en la administración estatal, ¿no?, la sociología comprometida, la que implementa políticas públicas, la del barrio, ¿no?, la del trabajo con la gente, versus una sociología egoísta, de trayectoria académica individual, de las presentaciones, digamos, de hacer carrera individual. Que creo que hoy también está en tensión, aunque se ha avanzado, incluso problematizada, ¿no?, en la carrera, pero que está en disputa, digamos, el sentido del para qué de la disciplina. Y acá comentarles y compartir
Los resultados de las 27 entrevistas, algunas fueron realizadas antes del cambio de la gestión en provincia de Buenos Aires, antes de diciembre de 2019, pero en su mayoría estuvieron realizadas por la asunción de Kicillof, digamos, en 2019. Y, bueno, ¿de qué trabaja un sociólogo o una socióloga que trabaja en el Estado, no? O sea, a pesar, ¿no?, de la formación, algunos de los entrevistados eran Plan 91, así que la mirada era mucho más crítica, porque lo que vemos es un desacople entre la formación y estas inserciones laborales. Y cuando preguntamos de qué trabajan los sociólogos y las sociólogas, aparece en primer lugar la producción y el análisis de la información, áreas que tienen que ver con estadística principalmente, y cada vez más, si uno ve el organigrama de la provincia de Buenos Aires, aparecen áreas no solo de estadísticas en distintos ministerios, sino áreas de investigación, de evaluación y de planificación que también trabajan con datos. Por eso lo puse como otras inserciones, porque en la tipología que usa Blois no está incluido. En segundo lugar, y fuertemente aparece el trabajo territorial, es decir, de implementación de políticas públicas, sobre todo educación, género, todo lo que tiene que ver con lo social, principalmente niñez, ¿no? Que acá aparece la cuestión de la militancia en las distintas temáticas, ¿no?, y el compromiso con la ejerción de ser servidores estatales, servidores y servidores estatales. También empezamos a ver la ocupación de cargos jerárquicos, ¿no?, en asesoramiento, ¿no?, y en cargos de direcciones, y cada vez menos, o sea, digo, fueron solamente 3 y en su mayoría eran antes del 2019, colegas que estaban trabajando en la administración, que podríamos pensar si es una práctica sociológica o están ocupando un puesto administrativo. Entonces lo que vemos, ¿sí?, tiene que ver con inserciones en distintas áreas, en políticas tanto sustantivas como institucionales, ¿no?, como las de planificación, las de personal, las de evaluación, y una alta rotación, una gran hibridez y pertenencia a distintos campos, ¿no? Es decir, colegas que trabajan tanto en la administración pública provincial como en la docencia, ya sea universitaria o de secundaria, o incluso en consultorías o organizaciones sociales y el Estado. Y una alta rotación entre pasar por distintos niveles jurisdiccionales, nación, provincia y municipio, ¿no? Mucho cambio de áreas estatales. Bueno, esto un poco ya lo fui mencionando, la cuestión del desfasaje y el desacople. Más o menos qué es lo que se valora más de la formación, que tiene que ver con esta perspectiva integral y teórica, la mirada crítica, esto de analizar las coyunturas, pero la falta, digamos, de prácticas y la falta de articulación y de espacios de interfaz, ¿no?, que es lo que quiero recuperar también en las reflexiones finales, ¿no? Se valora altamente el trabajo en el Estado, ¿no?, como un ámbito, sobre todo como el Estado como un ámbito de la transformación social que aparece tanto en el perfil profesional y como relevante la función de servicio civil y de compromiso con la tarea. Se reconoce esto de la autonomía y la heteronomía, pero lo que se marca sobre todo en las entrevistas, que el Estado, si bien es un ámbito de inserción donde los profesionales no son totalmente autónomos, en la academia tampoco se es totalmente autónomos y siempre hay condicionamientos que sin embargo no aparecen, digamos, en estas disputas reconocidas, ¿no? Y bueno, pensando en que la carrera es mucho más que la sumatoria de materias, ¿no? Pensar en qué ámbitos se puede articular, ¿no? El Estado, bueno, la universidad pública es el Estado, así que excelente también lo que trajiste al inicio de nuestro conversatorio. Pensar desde la carrera otros espacios, no solamente en las materias, sino proyectos de investigación, las jornadas, extensión, donde podamos pensar
y este es el desafío de la articulación entre el conocimiento, ¿no?, y las intervenciones públicas, las políticas públicas, pero no pensando que la universidad produce conocimiento que debería ser trasladado al Estado, sino que en el Estado también se genera conocimiento. Los mismos profesionales, colegas, no solamente de la sociología, sino de otras carreras, también generan conocimiento que también es útil para la formación. Una de las cuestiones que más se valora de la formación es el de las metodologías, ¿no?, que siempre somos fuertes en metodologías. Pero las metodologías que nosotros tenemos solo nos hablan de metodologías para ser becario del CONICET. No de que esas metodologías, las encuestas, las entrevistas, las observaciones, nos sirven después para el relevamiento, diseño de políticas públicas, evaluación. Y eso creo que también es necesario, y ahí podríamos tender puentes también entre valorar distintas inserciones, ¿no?, porque a veces los capitales académicos no puntúan en el Estado, y los de la trayectoria estatal no puntúan en el momento de una selección. Y que es importante seguir profundizando estas articulaciones entre la formación y áreas del Estado pensadas como futuras inserciones estatales. Bueno, muchas gracias. Interesante el aporte de María Laura porque nos trae la experiencia de otras formaciones universitarias y la relación con el trabajo estatal. Y ya sabemos que, bueno, los economistas, los formados en Derecho han tallado y muy fuerte en el Estado, pero los sociólogos, las sociólogas, otro tanto. Así que gracias porque también nos hace pensar en estas idas y vueltas en lo que concierne a la formación para el trabajo estatal, el trabajo administrativo. Bueno, ahora sigo yo. Me autopresento, yo estoy formada en historia y después hice un periplo de formación vinculada con el trabajo estatal, justamente maestría y doctorado por la UBA, por Ciencias Sociales. Trabajé en el Estado mucho tiempo hasta que luego concentré el trabajo en la universidad y ahí ya aparece esa dicotomía que quiero poner en la mesa, ¿no? Porque las universidades públicas son parte del Estado, aunque la autonomía hace que las pensemos o tendamos a pensarlas como algo ajeno al Estado. Bueno, he hecho muchos trabajos sobre la provincia de Buenos Aires y el último tuvo que ver con la historia del Instituto Nacional de la Administración Pública, que bueno, me llena de orgullo que me hayan convocado para hacer ese trabajo y bueno, fue una experiencia súper formativa desde todo punto de vista. Y de lo que yo quiero hablar, aunque parezca que está como corrido el eje, en realidad atraviesa las actividades de formación en el nivel universitario en principio, pero presumo que también involucra a las actividades de formación situada, que damos en llamar capacitación, y que son concebidas y gestionadas desde ámbitos distintos a los universitarios, aun cuando pueda haber vínculos y relaciones entre, bueno, estas agencias, institutos, el Nacional de Administración Pública en el caso de Nación, los institutos provinciales de administración pública en los espacios provinciales. Pero decía, me voy a centrar en principio en el ámbito universitario y la relación que desde el ámbito universitario se establece, o sea, las relaciones entre estos dos mundos, el mundo universitario y el mundo de la gestión, ¿no? Y cómo, digamos, y cómo se produce conocimiento y en qué medida ese conocimiento producido en cada uno de los ámbitos circula, es apropiado, es significado, es capitalizado para algo, ¿no? Voy a arrancar con dos anécdotas que me parece que ilustran la distancia, podríamos decir, en principio, o el divorcio
que a veces experimentamos, los trabajadores de ambos mundos, entre estos dos mundos, de lo que estamos hablando. Una anécdota de una estudiante de Administración Pública de la Universidad Nacional de General Sarmiento que estaba próxima a graduarse, que en el balance de la carrera planteó que, bueno, que quería menos teoría y más cosas prácticas. Por ejemplo, liquidación de sueldos. Yo, como estaba presente, traigo esta anécdota porque efectivamente, o sea, estaba demandando cosas prácticas para las cuales los docentes y las docentes estamos ahí, no podíamos hacer nada. Pero, bueno, después lo dejo para la discusión, yo no estaba de acuerdo en que la formación universitaria tuviera que llegar a esos niveles de concretitud, por decirlo así, vinculados con prácticas y trabajos usuales en la gestión pública, ¿no? La otra anécdota es más interesante, me parece aún, ¿no? El comentario en medios periodísticos acerca de cómo Sturzenegger, flamante ministro de Regulación y Transformación del Estado, lo tengo que leer porque no me lo acuerdo, ¿no? Cómo estaba convocando y cómo estaba integrando su equipo de trabajo. Y eran todos académicos, dice el periodista, no saben nada de gestión, ¿no? Entonces estas dos anécdotas ya hablan de esa tensión, de esa dicotomía entre la teoría, vamos a decirlo rápidamente, y la práctica, la experiencia, ¿no? Como si hubiera una contraposición aparentemente irreductible entre la formación formal. ¿Por qué? Porque los que convocaban Sturzenegger eran seguro egresados de La Plata, ¿no? De economía, top, entre las top de la formación en economía, pero que no sabían distinguir una oveja de una vaca, ¿no? Hablando, ¿no? Algo así. Entonces, hay un sentido común construido en torno de una distancia entre estos dos mundos. O sea, un mundo que habla, no se sabe a dónde, el mundo universitario, y otro mundo que necesita práctica ya, dámelo ya, ¿no? Esto no es nada nuevo y lo experimentamos todos nosotros, los que estamos acá, invariablemente cada vez que enseñamos, cada vez que producimos algo en el Estado, ¿no? Esto nos atraviesa, ¿no? Y además, vuelvo sobre el equívoco, ¿no? De la universidad como si fuera algo ajeno a lo público. Como si yo estuviera, no, hay una imagen en la historia de la administración argentina, ¿no? Y del Estado, de Estado dentro del Estado, ¿no? Bueno, la universidad sería algo así, ¿no? Un Estado dentro del Estado, una lógica que, bueno, que le permite ponerse como por encima o al costado, no se sabe bien, pero bueno, entonces... Y la actividad de docencia e investigación también algo distinto a una actividad profesional, como si no fuera ella misma una actividad profesional, ¿no? Y los trabajadores de la administración pública parecerían tener desprecio por lo que se hace en la universidad, porque no saben nada, no saben lo que es estar en el día a día. Me lo han dicho varias veces, ¿no? Como si hubiera una subestimación de la capacidad de los trabajadores universitarios para comprender e intervenir en diversas problemáticas de la gestión pública, ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos con la torre de cristal, algo así, ¿no? En teorías y modelos que no dan en el clavo, por decirlo rápidamente. Pero del otro lado, los trabajadores y trabajadoras universitarias tendemos a subestimar la complejidad del trabajo estatal o encasillar o a no hacer operaciones de reducción y simplificación y desestimar lo que hacen los trabajadores estatales. ¿Por qué? Porque hay mucho de, yo lo vengo diciendo en todos los ámbitos, mucho de ensayístico, ¿no? En relación a cómo se caracteriza la administración pública y no hay puesto los pies en el barro de la administración pública. De suerte que este sentido común del que hablábamos está alimentado permanentemente por todos nosotros, ¿no? Que hacemos operaciones de clasificación y reclasificación sobre estos dos mundos. Entonces, bueno, esta decisión no es nueva, está muy documentada, yo no me voy a detener en esto. Es importante señalar que hay un desconocimiento relativo de qué se hace en cada uno de estos mundos en relación con lo público. Obviamente,
nuestro norte es lo público, ¿no? Ahora, y vuelvo a decir, nosotros, yo estoy quizás poniendo más el énfasis en el trabajo de producción de conocimiento sobre, pero esto, vuelvo a decir, transita la formación, se traduce, se derrama, con perdón de la palabra, en la formación. ¿Por qué? Porque ahora vamos a llegar a lo que para mí es el punto clave, que son los perfiles docentes, ¿no? Entonces, digamos, este divorcio, esta distancia entre la experiencia y la teoría parecerían ser irreductibles, ¿no? Es crónico, es recurrente, hay teorías o modelos de análisis a la búsqueda de evidencia empírica, por un lado, y hay experiencias que se resisten a ser encasilladas en las teorías y modelos disponibles, de las cuales esas experiencias no terminan de apropiarse, ¿no? Sería como esa contraposición. Entonces, bueno, la pregunta natural que tendríamos que hacer no es ¿por qué pasa esto? ¿Hay alternativas para que deje de pasar? ¿Importa que deje de pasar? ¿O podemos seguir funcionando así tan, qué sé yo? ¿No? ¿Tiene que dejar de pasar? Bueno, no, yo me hago esta pregunta, no sé. Bueno, entonces, diríamos, ¿es necesario que todo el mundo se encuentre y de qué modo? ¿Para qué? ¿No? Podríamos decir. Bueno, recordemos brevemente de qué están hechos estos mundos. El mundo de la producción de conocimiento científico, donde tenemos una serie de conceptos entrelazados, lo ponemos a prueba, unimos con cierto rigor, con cierto método, una serie de información, sometemos esa serie de información a la prueba a partir de esos conceptos y categorías que orientan nuestra investigación y demandan tiempo, ¿no? La producción de algo, luego de esas sucesivas operaciones, demanda tiempo. Y el mundo de la gestión pública es el mundo de la experiencia, en donde hay saberes especializados, particularmente el saber administrativo, que normalmente es desestimado, como que está salido de ese carácter de saber especializado, ¿no? Bueno, y que está basado de experiencia, de rutina, de tradición, ¿no? De repeticiones que han sido, que probaron éxito y que por lo tanto cristalizan en prácticas, ¿no? Y que orientan el comportamiento de los actores. Bueno, uno diría, parece que, bueno, el mundo de las rutinas, bueno, que parece que todo el mundo se está, bueno, nada, el mundo científico es el mundo. ¿Qué pasó? Bueno, el mundo de lo creativo, la originalidad, y el mundo de la gestión es el mundo de, bueno, esta repetición, esta rutina. Y en realidad, el mundo del trabajo científico está hecho de rutinas, de protocolos, ¿sí? Y el mundo de la gestión da lugar a la creatividad en contadísimas, en muchísimas ocasiones. ¿Qué tienen entonces? Bueno, tienen muchos puntos de encuentro. ¿Qué tienen de particular y de singular? ¿Qué es lo que no es intercambiable de estos dos mundos? ¿No? Bueno, yo adelanto ahí, bueno, se necesita, adelanto que sí se necesita, y adelanto que lo que tienen de singular cada uno, el mundo de la gestión es el mundo del hacer, el mundo del hacer. ¿Sí? Y el mundo de la academia, para decirlo rápidamente, es el de quizás reflexionar sobre el hacer. Y enseñar el hacer. Entonces yo digo, para poder entender esas prácticas, lo que pasa, necesitamos ponerle nombre a las prácticas, a los fenómenos, y el nombre lo da la teoría. Ese conjunto de conceptos de la teoría, o sea, la teoría, esto que esta alumna próxima a graduarse, subestimaba o pensaba que no le servía para nada, sí sirve. Ahora, ¿cuándo sirve? Ay, no lo sé, ¿cuánto te va a servir? Eso es lo que sé, ¿no? Porque, digamos, hay una pretensión, esto lo hablaba con una amiga especialista del mundo de la ciencia de la educación,
queremos ya que esto encaje, ¿no? Que estos dos mundos hagan macheo. Bueno, y a veces son desarrollos no lineales, ¿no? Hay encuentros, desencuentros, y bueno, los tiempos para decantar el momento del descubrimiento en el campo del mundo y el mundo de la apropiación de los modos en que puedo interpretar mis experiencias también lleva tiempo, ¿no? Bueno, hay muchas condiciones para que estos mundos y para que se encuentren en los espacios de formación, que es lo que nos interesa y de lo que estamos hablando aquí. Bueno, y ahí yo meto mucha fuerza en los perfiles docentes. Estaba escuchando, esta falta de espacios de práctica. ¿Por qué hay falta de espacio? Porque los docentes no saben. Yo les pongo la firma. No saben, porque tienen una relación con el mundo de la gestión, más allá de esta hibridez que caracteriza a María Laura y a algunos, en donde las reglas del mundo académico parecerían condicionar, ¿no? Parecería poner límites a la valoración de lo que ocurre en el mundo de la gestión para poder alimentar estos espacios de práctica. Porque no hay nada más duro, y todos los que trabajamos en el ámbito universitario lo sabemos, no hay nada más duro que cambiar un plan de estudio y cambiar una materia. Yo ya probé esto, si esto me da resultado. Bueno, voy a abrir el mundo de lo desconocido. Porque el mundo universitario también está hecho de rutinas, de repetir y repetir. Yo tengo apuntes de clase amarillos del tiempo que hace que los uso. Y así, ¿no? Entonces, para mí, digamos, estos perfiles docentes, yo lo puedo identificar con claridad qué pasa en el mundo universitario, pero seguramente también pasa en el mundo de la capacitación, y Elisa nos lo dirá, ¿no? En donde, digamos, está como compartimentado, ¿no? La relación entre teoría y experiencia, o el modo en que la teoría puede ayudar a hacer inteligible la experiencia, ¿no? A ponerle nombre, me gusta decirlo así más rápidamente, ¿no? A hacer inteligible, a poder comunicar la experiencia. Porque para eso necesitamos los conceptos, las categorías, las dimensiones, y eso nos lo da el aporte teórico. Y para ir cerrando, ¿no? Porque ya estoy... para que los perfiles docentes, entonces, logren superar, como decir, esa bisagra, necesitan trabajar en el Estado en algún momento. No, para mí, no es posible, y necesitan estos dos mundos ser empáticos el uno con el otro, ¿no? La cuestión de la empatía, vos no podés enseñar algo que odias. Esta gente que dice, no, el Estado no funciona, la administración, que empieza a... ¿Por qué quieres enseñar algo que odias? Tampoco ir al otro extremo. Yo me reconozco, como yo soy una burócrata de alma, que yo soy muy benévola con la burocracia, pero quiero decir, no puedes enseñar algo que te parece que todo anda mal. No sé, bueno, lo estoy diciendo de manera muy elemental quizás, pero podría argumentar mejor aún, pero bueno, no puedo ahora. Entonces, nada, hay una llave para mí en los perfiles docentes que explican en gran medida estos desencuentros, y por otro lado, y con esto ya... No, quiero decirte que ya me voy. Bueno, me voy y después hablo de otra cosa cuando conversemos. Ya, listo. Y ahora le damos la palabra a Elisa, que yo ya dije cosas. Ella es de la ciencia de la educación,
graduada por la UBA, es especialista en organización y administración de la educación por la Universidad Nacional de San Luis, especialista y magíster en formación de formadores, o sea, sabe de lo que habla, por la UBA, y especialista en tecnología educativa. Bueno, es una referente ineludible de la trayectoria del Instituto Nacional de la Administración Pública argentino, de Nación, y ha sido decisiva su participación en la elaboración de diversas propuestas de capacitación en los programas de formación de formadores. Y seguramente, bueno, también es profesora asociada en la Universidad Nacional de Copochimón. Bueno, ya nos dirá qué hace allí. Y bueno, y ahora le damos la palabra. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias en principio a Elsa y a Sergio por haberme convocado para integrar este panel, que realmente al escuchar las distintas exposiciones me trajo, digamos, una cantidad de ideas que a medida que escuchaba iba reajustando lo que tenía pensado compartirles en este tramo de la mañana. Digamos, mi espacio en este tiempo, en este panel, está destinado a conversar un tanto sobre los saberes como articuladores en propuestas de formación y capacitación. En este sentido, me parece que el tema que yo había elegido viene siendo bien interesante, no desde un punto de vista de un desarrollo, etcétera, muy complejo, sino sí interesante como una herramienta, como decía Elsa recién, para poder ir respondiendo y encaminándonos hacia la resolución de algunas tensiones que se fueron marcando en las distintas exposiciones. Una cuestión interesante acá es por qué posicionarnos, plantearnos, seleccionar el enfoque o la perspectiva de los saberes. Y me parece que esta perspectiva que yo vengo de alguna manera sosteniendo desde hace mucho tiempo, tiene que ver precisamente con con lo que implica saber. Implica una aproximación entre la teoría y la práctica, implica una aproximación entre la racionalidad y la sensibilidad, implica una articulación entre lo individual y lo social. La primera cuestión que a mí siempre me impacta y me sigue impactando desde que conocí esta definición de saber, que etimológicamente significa sabor. Y saber es darnos cuenta de lo que saben las cosas. Y lo que saben las cosas pasan por los sentidos y luego las procesamos en el plano de lo intelectual cognitivo. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, hay distintos trabajos que vienen principalmente del ámbito de los estudiosos y académicos franceses sobre qué es el saber, qué es la relación entre saber y práctica, qué es cómo juegan los saberes justamente en la articulación entre el mundo de la formación y el mundo del trabajo. Entonces, nosotros en el contexto de la elaboración de una propuesta formativa del INAP hace unos años atrás, basados en un trabajo de un sociólogo del trabajo, precisamente Martín Espinosa, rearmamos una categoría de saberes como para
intentar articular este tipo de, de mundos o de situaciones escindidas que son entre la teoría y la práctica. Una reflexión que siempre me surge cuando escucho estos temas de la desarticulación entre la teoría y la práctica es que nosotros somos herederos de una tradición racionalista y de una tradición racionalista que también se traduce en el academicismo de los niveles del sistema educativo. Creo que el nivel inicial debe ser el único que se salva, pero me parece que todavía permanece en nosotros esa tradición y esto se visualiza, se reconoce en los distintos espacios de las instituciones educativas. Y no es algo ingenuo, es algo también que tiene una explicación del orden de lo político y del orden de lo sociohistórico. Pero bueno, esto es un paréntesis porque en realidad el tema que me parece que puede llegar a interesar acá es cómo en su momento armamos esta categoría de saberes a partir de esta categorización de Spinoza. Entonces, esta categorización nos encuentra identificando un saber hacer, un saber ser, un saber reflexionar y un saber interactuar. Hay un trabajo de dos autores franceses, Barbier y Galatanu, que sostienen que hay dos concepciones de saberes. Uno lo que es el saber objetivado, que está por afuera y acumulado en distintos campos, si se quiere, disciplinares, y que está como centrado en la lógica de la transmisión y se expresa fundamentalmente a través de enunciados. Por otro lado está el saber detentado. Y el saber detentado tiene que ver con la dimensión subjetiva del saber, porque una vez que la persona se pone en contacto con el saber, se apropia los saberes y ya forman parte de lo que estos autores llaman de la identidad. O sea que la apropiación de saberes también constituye una manera de construcción o una herramienta para la construcción de identidad. Entonces, por un lado tenemos estos saberes, más del orden de los enunciados en distintos campos disciplinarios. Después tenemos el saber de hacer, que tiene que ver con el saber y el poder intervenir. El poder intervenir en distintas situaciones. Y este saber hacer se relaciona y se informa y se reconstruye a través de determinadas habilidades, destrezas que ponemos en práctica en distintas situaciones. Luego tenemos el saber qué hacer, que es el saber de la pregunta, es el saber del análisis, es el saber acerca de qué conviene y qué se debe hacer en un determinado momento, frente a un determinado acontecimiento, frente a un determinado fenómeno. Tenemos luego el saber reflexionar, es decir, ese saber cómo volver el pensamiento sobre sí mismo y cómo volver el pensamiento sobre determinadas cuestiones que nosotros tenemos como situaciones que nos involucran tanto desde el punto de vista de nuestra experiencia como desde el punto de vista de la propia apropiación de saberes. Porque en este saber reflexionar también aparece
una cuestión vinculada con poder tener y desarrollar un pensamiento crítico. El otro tipo de saberes es el saber interactuar, que es el saber de relación. Es el saber que se expresa a través de las relaciones que establecemos con los demás en determinados acontecimientos, en determinadas situaciones, en determinadas prácticas. Esto que yo vengo presentando tiene que ver precisamente con cómo estos saberes son contextualizados en los distintos campos disciplinares. Los distintos campos disciplinares, por lo general, concentran su tratamiento en estos saberes del orden de los saberes enunciados. Y la formación o la capacitación se implementan o se piensan desde esta lógica. Lo que nosotros en su momento intentamos fue que cada actividad de capacitación pudiera tener una malla de estos saberes. ¿De qué manera estos saberes pueden articuladamente ayudar a trabajar desde una o para una, mejor dicho, articulación entre la teoría y la práctica? Por otro lado, también es interesante cómo estos saberes pueden asociarse con determinados contenidos y que estos contenidos, al ser enseñables, se puedan, digamos, organizar de una manera alternativa teniendo en cuenta estas distintas categorías. Bueno, esto es un poco en síntesis lo que es este esquema que en su momento elaboramos para la construcción de la propuesta formativa y el diseño de actividades de capacitación. A mí me parece interesante retomar algunos puntos no sé cómo estoy de tiempo, pero... Poquito, ¿Poquito? un poquito de tiempo. ¿Me queda poquito? Bueno, entonces me gustaría cerrar con una frase que la tengo yo acá y la voy a presentar, y si no se las voy a leer para no hacer lío porque yo no sé presentar muy bien, pero una frase de un educador costarricense que se llama José García, y José Ángel García. Y él dice, y esto acá me sale de adentro esta vocación por facilitar aprendizajes. Dice, el aprendizaje es mucho más que recolectar conocimientos o construirlos. Debe abocarse a proponer respuestas a los problemas y a las necesidades que enfrentamos en las nuevas condiciones en que vivimos, por lo que se requiere movilizar toda la experiencia acumulada, todos los saberes de distintos dominios de conocimiento, las capacidades de acción, de interacción. ¿Para qué? Para generar un modelo que integre saberes, acciones, interacción y autoconocimiento desde una perspectiva integral, holística y dinámica. Me parece que esta frase tiene un potencial bien interesante como para, luego si conversamos sobre las distintas perspectivas que se presentaron aquí, como para pensar herramientas para superar estas tradicionales y todavía no resueltas tensiones y dicotomías entre distintos mundos, el de la formación, el de la capacitación y el del trabajo. Y por otro lado también hay una frase que está tomada también del trabajo de Spinoza, que no la voy a citar textualmente, pero donde justamente él sostiene que esta perspectiva de los saberes permite precisamente entender que la situación de trabajo
es también una situación de aprendizaje. Y otra referencia que me parece ya más del orden de lo humano, en cuanto a que trabajar no es solamente hacer cosas, sino también hacer cosas de uno mismo, en el sentido de que también en el trabajo, y precisamente gracias al aprendizaje, también tenemos una opción de crecimiento personal. Con esto termino y me parece que ya es momento para dejar el intercambio con los colegas del equipo. Muchas gracias. Bueno, nada, abrimos el juego, habíamos perdido primero un intercambio entre nosotros, pero es medio pertenencia. Así que, nada, hay solo un detalle a compartir, que es que Sergio está pronto a irse porque tiene otra actividad, así que si quieren, en todo caso, hacer comentarios o preguntas vinculados con las cuestiones que nos planteó él, mejor hacerlas al principio, porque nos va a abandonar. Nos va a abandonar por otro panel, porque los tiempos no nos quiere. 11:50 empieza. No, pero yo sí tengo algo en relación con Sergio. Bueno, dale. Yo tengo una pregunta para Laura. Espera, perdón, ¿alguien tiene para Sergio que se tiene que ir? Empecemos por lo de Sergio, después volvemos. Sí, dale, Eduardo. No, sí, la pregunta para Sergio es un trabajo muy interesante. ¿Escuchás, Sergio? Sí, un poco en cámara, pero algo escucho. Cualquier cosa que ustedes tienen el micrófono me la repiten. Listo. El micrófono del Zoom. Tal cual. Ahora. ¿Cómo va? No, la pregunta es si han podido explorar también datos vinculados con la cantidad de estudiantes eventualmente egresados, o solamente el trabajo focaliza en los planes de estudio, digamos así. Sí. Bueno, hola Eduardo. No, solamente nos dedicamos a los planes de estudio. No hicimos un trabajo más que sería de evaluación por ahí de otros indicadores, por ejemplo, lo que vos decías de matrícula y de tasas de promoción y demás. De todas maneras, digo, tenemos alguna idea, pero no realmente, digamos, no trabajada con rigurosidad como para plantearlo. Y yo a eso sumo que también otra cuestión interesante, porque hay un crecimiento importante de la oferta universitaria y, digamos, en algún momento explorar la inserción de estos graduados y graduadas, porque bueno, digamos, hay otra formación, por ejemplo, los sociólogos y sociólogas, pero bueno, tienen diversidad de campos de inserción, no únicamente el Estado, pero supuestamente los administradores y administradoras públicas están orientados a alimentar el desarrollo de la administración pública y no otra cosa. Entonces, ese sería un punto también. Elsa, Sí. como ya me voy a tener que ir, quería simplemente decir tres cositas sobre. A mí me encantaron las tres exposiciones de la de Laura, la de Elsa y la de Elisa. Quería decir alguna cosita y dejar, porque quedará para el futuro congreso, un aviso sobre un proyecto que en algún momento desarrollamos en Sarmiento, que está vinculado a estas cuestiones. La primera cuestión, respecto de lo que decía Laura, que de la ponencia de Laura, que a mí me pareció súper interesante, es qué dato, y es que entra la cuestión de la administración pública por la sociología de las organizaciones. Y ahí recordaba una cuestión que planteaba Pancho Suárez en su momento, cuando él empezó a trabajar
en económicas, la materia que tenía la carrera de administración se llamaba Sociología Industrial. Y él propuso, y fue toda una discusión, cambiarla por Sociología de las Organizaciones, que ahí ya implicaba un desplazamiento, si querés, hacia lo no empresarial, digamos, estaba significado de una manera distinta. Años que son, digamos, contemporáneos a la creación de muchas carreras de sociología en Argentina, y sin embargo la sociología de las organizaciones en el ámbito de la sociología está vista como la sociología de las empresas, ¿no? Me pareció eso súper interesante, más allá de otras cosas que las dejo porque no va a haber tiempo. Y después lo que decía Elsa de esas anécdotas, bueno, digo, nota al pie, Sturzenegger en alemán quiere decir caer en lo oscuro, pero bueno, eso es otra cosa. Eh, digo, re- Porque, respecto, respecto de la escisión de esos mundos, no, digo, respecto de lo que planteaba Elsa, yo me preguntaba si esa escisión teoría-práctica no tiene una inscripción propia en cada uno de los mundos, además, por lo que planteaba Elisa recién, ¿no? Respecto de que hay también posibilidades de plantear, a veces en la gestión estatal o en la gestión de la capacitación, estas cuestiones como cuestiones separadas, en vez de articularlas en esta propuesta que comentaba Elisa, en una malla que incorpore todas esas dimensiones del saber, a su vez hay una doble escisión. Y lo último, como aviso, y pido disculpas porque me tengo que ir, es en Sarmiento en algún momento imaginamos el desarrollo en cuanto al formato de estas carreras, especialmente para el grado, asociando la formación de administración pública con la formación de medicina para armar unidades, como tiene medicina, unidades de escuela hospitalaria, donde los estudiantes cursan también materias en los hospitales, pensando en la posibilidad de que el cursado no sea un cursado áulico solamente dentro de la universidad, sino que algunas materias integren aspectos del cursado áulico de la universidad con cursadas en los propios espacios de gestión pública para algunas de las asignaturas, para algunos de los campos. Pero bueno, eso estaba desarrollado, inclusive conversado con algunas administraciones municipales. Ese proyecto ha quedado todavía ahí como en barbecho. Veremos si crece. Pero Les pido un disculpas, me voy. Muchas gracias por la invitación y la verdad, bueno, me encantó lo que escuché y espero que sigan conversando y discutiendo de esto. No mucho porque viene otro panel, estamos pensando, así que breve lo que podamos recoger. sí. Guillermo Chau, chau. y Daniel. No, yo agradezco la exposición de datos que hizo Sergio y algunos de los diagnósticos que hiciste, Elsa, porque creo que estamos en el corazón del problema al que nos enfrentamos, que eventualmente nos hará caer en el pozo negro. Como no los identificamos y no los resolvemos, bueno, viene el espíritu de Dios y se lleva por todo, porque nunca lo resolvemos. Entonces, este problema señalado por varios problemas señalados por Sergio, el aumento de la oferta concentrada en el mercado universidad no deseable de una carrera de administración pública, nos vuelve a generar el problema identificado el día de ayer de P+Q, es decir, aumento de la cantidad de docentes, descenso en algún momento ajuste de salario de docentes, y yo le agregaría una tercera variable, que es la calidad de la enseñanza docente, de la cual a su vez teníamos un problema de arrastre que vos señalaste. Es decir, los problemas de arrastre, que significa formar a chicos que tienen 18 años y que tienen la expectativa de entrar a trabajar en la administración pública, que por los problemas de ingresos que señalamos ayer, nunca van a entrar. Y encima no los estamos formando en ninguno de los saberes técnicos, como vos acabas de señalar, no enseñamos equidad, sueldo, ni diseño en estructura, ni de impuestos, y realizar un infograma. Y entonces me pregunto cuál es la diferencia entre la tecnicatura, la licenciatura, la especialización, la maestría y el doctorado.
Entonces, como no terminamos de resolver el problema de los contenidos o de la línea de saber que señaló Elisa recién en su exposición, no, yo me he encontrado alguna vez, y voy a citar al compañero y colega al cual siempre admiré y quise, que es un joven que ha fallecido, y leí su tesina de especialización en administración financiera y era mejor que muchas tesis de doctorado que he leído. Y he leído tesis de doctorado que apenas parecen una monografía. Entonces, me estoy refiriendo a carreras vinculadas a administración pública. Entonces, como no terminamos de distinguir, o sea, vemos que le tenemos que dar un técnico para que eventualmente, si el Estado decide tomar a técnicos egresados de tecnicatura como en su proceso de selección, luego un nivel de licenciatura IDE, ¿qué es un especialista? Yo he visto tesinas de especialistas en administración financiera del sector público, le dije a los amigos de ASAP Económica de UBA, que tienen un poquito que ver con la administración financiera. Y he visto maestrías profesionalizantes que son maestrías de investigación. Entonces, como no terminamos de resolver este problema de la oferta que crece, datos que Sergio, que conserva los problemas que vos acabás de señalar, y no los terminamos de abordar, entonces, estamos en nuestra cuchita, como decía Pablo VI, el ser humano se pone una plaza y luego viene el Espíritu de Dios y sopla, lo decía la Evangelio, y se lleva cuenta de todo, sin hacer ninguna alusión a la fuerza del cielo. Pero en la medida pero en realidad, como no terminamos de resolver este tipo de problemas que ustedes también acaban de señalar, es que nos enfrentamos nuevamente ante una crisis que no solo es interna, sino que es una crisis de la demanda que por algún lado aparece, y cuando los problemas no se resuelven por las buenas, lamentablemente se terminan resolviendo por las malas. Gracias. Pero bueno, Daniel, ¿querés decir? Así, bien bonito, para Laura. Sí, que si pudiese hiciste una mención ante todo, mi café para él, toda la presentación. Es un conversatorio, no escribimos nada dentro. Hiciste una mención que hace al final, muy rápido que estás terminando, pero dijiste, se valoran mucho las clases, las talleres de metodología, pero hay una diferencia importante, una cierta crítica, ¿no? Que tenemos el diseño de las materias de metodología, de la metodología pensando en mecanismos de CONICET, y no para otro tipo de investigación. Quisiera si lo pudiera elaborar un poquito más, porque es muy rico eso, y habla de investigación aplicada. Bien, y creo que Luciana tenía... Algo también para eso. Para la otra, vos tenés los dos sombreros, digamos, de académica y de experta en gestión, y me pareció interesante, quería preguntarte qué espacios o qué acciones pensás más que nada desde el Estado, porque desde la carrera, ya para articular esto y saber hacer, con el hacer, digamos, para articular la práctica de la teoría desde el Estado, ¿qué se podría implementar? Daniel, la 1 que es más cuanti, la 2 que es más quali, y después están los talleres de investigación. La temática es que están aplicadas a proyectos de investigación para el ejercicio de la investigación en CONICET, SIC, Provincia de Buenos Aires, o becarios de UNLP. O sea, desde la formación no se piensa que hacer una entrevista, hacer una encuesta, o sea, cuando se enseña, ni la bibliografía a la cual se refiere, son técnicas que sirven para hacer un diagnóstico institucional, hacer un diagnóstico de una política pública. Nosotros en Sociología de las Organizaciones tenemos una unidad de metodologías. Cuando le decimos a los chicos, bueno, vieron las entrevistas, las encuestas, bueno, ahora vamos a la bibliografía específica que sitúan estas metodologías en el ámbito organizacional. Y ahí los chicos se dan cuenta, y las chicas, que son las mismas metodologías, pero que no las habían pensado, ¿sí?, para ser aplicadas en otro lado que no sea en el ámbito de la investigación, ¿no? A eso me refería. Y sumando a lo de Guillermo, a lo de, Sergio, nosotros el taller que hicimos en el Ministerio de las Mujeres tenía ese mismo objetivo. No enseñemos análisis de políticas públicas de género en el aula. Vayamos al Ministerio de las Mujeres y que nos cuenten qué es lo que están haciendo. Y los alumnos y las alumnas, que fueron 15 que pudimos seleccionar entre muchos y muchos que se presentaron, contribuyeron a evaluar la ley Micaela en Provincia de Buenos Aires. ¿Hicieron qué? Entrevistas. Por eso sé que la discusión no es tanto metodológica, técnica, sino a nivel de diseño de investigación.
cuál es el objetivo de la Y un poco lo que dice Elsa también, los perfiles de los profesores y los contenidos de la materia. ¿Cómo estimulás y desarrollar la capacidad analítica en el interior del Estado? Que hay mucha, no está valorada suficientemente. Me dicen que están los expositores del otro panel y para contestar algo de lo de Luciana, me parece que falta articular el ámbito científico, ¿sí?, con el ámbito estatal, por ejemplo. Yo siempre me pregunté, una de mis primeras inserciones laborales fue siendo becaria de la SIC. Cuando me salió la planta en el IPAC, en